un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Soy Daniel Villalobos y la historia de hoy se llama Raúl Ruiz y la sombra de las apariencias. En una conferencia ofrecida en 1994 y más tarde recopilada en el libro Poéticas del Cine, el director chileno Raúl Ruiz enumeró sus reparos acerca del conflicto central. Se le denomina así, conflicto central, al recurso de construir un drama o un guión de cine en torno a la peripecia única de un personaje. Alguien quiere la corona de Francia, o ganar el amor de una mujer, o derrotar al Imperio Galáctico, y la historia consiste en saber de qué manera triunfa o fracasa. En el conflicto central, cada momento y escena de la película gira en torno al drama del héroe. Esto era lo que a Ruiz le parecía un absurdo. ¿Por qué todas las historias deben girar en torno a un drama? ¿Y por qué cada escena debe tratarse de ese drama y nada más? Al principio de la conferencia, Ruiz toma un desvío muy típico de él, y muy en contra de la lógica del conflicto central. En vez de empezar a enumerar sus problemas con esta plantilla que rige hasta el día de hoy la más miserable serie o película de Netflix, Ruiz salta al pasado, casi 40 años, y empieza a hablar de su infancia en un pueblo de Chile. En específico, recuerda la pandilla de amigos con los que se encerraban tardes enteras a ver películas en los rotativos del cine local. Películas de marcianos, de vaqueros, de exploradores, de Flash Gordon, del Llanero Solitario. Películas de aventuras que nunca terminaban sin encadenarse al próximo capítulo porque eran de hecho seriales. En la conferencia, Ruiz dice: no podíamos distinguir en ellas la cabeza de la cola, porque tenían demasiadas cabezas y colas. Me refiero a las películas clase B, películas enigmáticas. Hoy nada del misterio se ha evaporado en ellas. La mayoría de los directores son desconocidos. Forbiv, Reginald Le Borg, Hugo Fregonese, Joseph H. Lewis, Bud Boetticher, Willem Baldwin y otros. Algunos de estos directores podrían ser responsables de un malentendido que nos hizo creer, y a mucha gente más, que la televisión estadounidense era la mejor del mundo, ya que fueron quienes dirigieron algunos de los primeros grandes éxitos internacionales de la televisión: Twilight Zone, Bonanza y Los Intocables. Luego, Ruiz continúa: y cuando desaparecieron perdimos todo interés en la televisión estadounidense. ¿A quién me refiero con nosotros? Alrededor de 1948 o 1950, una banda de niños estábamos por salir de la escuela primaria. Lo que nos gustaba era utilizar rifles calibre 22 para dispararle a los postes de la luz. Nos gustaba pelearnos con los inmigrantes alemanes recién llegados. Creo que lo que nos inspiraba era la ola de películas antinazis. De vez en cuando, hacíamos una tregua con ellos y nos íbamos al cine. Había 2 salas en nuestro pueblo. Una pasaba películas mexicanas para adultos, dramas italianos neorrealistas y películas francesas. La otra sala se especializaba en películas estadounidenses para niños. A esa era la que íbamos, y aun cuando algunos de nosotros ocasionalmente lográbamos entrar a la otra con la esperanza de ver a alguna mujer desnuda, aún así preferíamos las películas para niños. Mucho después de que habíamos dejado de ser niños, preferíamos esas películas infantiles en particular. Creo que fue ahí donde aprendí algo que podría ser llamado mi primer sistema de valores. Ruiz explica este detalle. Digamos que, aunque alguien con gran prisa caminara lentamente, nosotros decíamos: es más lento que el caballo del malo. Alguien que estaba en el lugar preciso a la hora precisa, le decíamos: es como el sombrero del jovencito. Cuando alguien engañaba en las cartas, decíamos: los dados están más arreglados que la última pelea de un western. De los domingos lluviosos, decíamos que eran más largos que el último beso de una película. Y la lista continúa. Tan enojado como Ming, tan enojado como Fu Manchu, con una risa burlona como de un traidor. Las películas estadounidenses que amábamos eran tan improbables y extravagantes como la vida misma. Sin embargo, había una extraña correspondencia entre nuestro propio ritual de ir al cine los miércoles y los domingos y los rituales narrativos de las películas mismas. Puesto que las películas eran totalmente irreales, y puesto que eran todas iguales, los finales felices parecían extrañamente patéticos. De hecho, los finales felices siempre me parecieron trágicos, porque condenaban a los elementos sanos en un sistema moral
a siempre ganar sus batallas. Hasta ahí el texto de la conferencia de Ruiz. Las batallas del bien y el mal en el mundo fuera del cine tuvieron un efecto cercano para el Ruiz adulto. Luego de una prometedora carrera como cineasta chileno, debió emigrar a Francia tras el golpe militar. Convertido en expatriado y obligado a filmar la mayoría de sus películas en francés, Ruiz desarrolló una filmografía europea que lo llevó a ser objeto de análisis y aplauso en lugares tan prestigiosos como la revista Cahiers du Cinéma. Y en ese contexto, en 1987, Ruiz hace una extraña película, una muy difícil de encontrar dentro de una filmografía que ya es difícil de encontrar, como es la filmografía de Ruiz. La película tiene varios nombres. En francés se llama Memoria de las apariencias. En inglés se conoció como Life is a Dream. Y en algunos textos españoles sobre Ruiz se la nombra simplemente como La vida es sueño. Qui nous? Nous les Chiliens. Et c'est quoi être chilien? C'est comme être mort. Es una película sobre recordar los sueños de la infancia y olvidar las pesadillas de la vida adulta. Su historia es muy sencilla, tal vez porque no es una historia. Se trata de un profesor de literatura y militante de izquierda chileno llamado Ignacio Vega. Como nos explica un narrador en off al principio del filme, en abril de 1974, en plena dictadura, Vega debe memorizar los nombres de 15.000 miembros de la resistencia contra la dictadura militar. Para conseguir semejante proeza, Vega decide usar como recurso mnemotécnico la obra La vida es sueño, de Calderón de la Barca. En cada línea de la obra esconde un nombre. Al ser capturado, debe obligarse a sí mismo a olvidar todo el texto para no delatar a sus compañeros. 10 años después, de vuelta en Chile, en su pueblo natal, se junta con un viejo colega de correrías. Este le pone al día sobre la suerte de sus compañeros, que no han fallecido en heroica lucha contra el régimen, sino de motivos tan prosaicos como la cirrosis. Vega le cuenta mientras comen que las chapas, los nombres falsos de esos compañeros de resistencia, eran identidades sacadas de los viejos seriales del cine: El Zorro, Batman, Superman, David Crockett. Al profesor Vega le piden que recuerde la obra de Calderón de la Barca para recuperar los nombres de todos los caídos, pero su memoria está en blanco. Perdido y confundido, Vega entra al cine de su niñez. En la sala siguen dando la misma película que viera hace 20 años. Es una historia de ciencia ficción y aventuras. La sala está medio vacía. Entre las butacas circulan fugitivos, animales y un tren de cuerda. En la penumbra del suelo, un niño atisba la locomotora avanzando. Lentamente los villanos galácticos y espías de la Guerra Fría salen de la pantalla y comienzan a mezclarse con los espectadores, mientras, repitiéndose una y otra vez la película que memorizara en su infancia, el profesor Vega empieza a recordar el texto de La vida es sueño. Una ficción trae de vuelta a la otra. En diversas entrevistas y charlas, Raúl Ruiz volvió al recuerdo de esas seriales que le fascinaran de niño, en esas narrativas que no terminaban jamás, y en las que una peripecia se conectaba con otra y luego con otra. Ruiz veía una posibilidad de contar historias de cine que no estuvieran atadas a la estructura cerrada del conflicto central. O dicho de otra forma, si aceptamos la noción de una historia que contiene infinitas posibilidades de otras historias dentro de sí, la premisa de una película, lejos de disolverse, cristaliza por fin. Se convierte de hecho en una encarnación posible de los sueños. La noche de enfrente fue la última película de Ruiz producida en Chile. Inspirada en textos del escritor Hernán del Solar, se estrenó en el 2012, casi un año después de la muerte del director. En ella, Ruiz cerró el rizo abierto décadas antes en los seriales de su infancia. En una escena, 2 niños corren por el vestíbulo de un cine, ansiosos de entrar al rotativo. ¿Qué dan?, pregunta uno. El otro le recita el programa: Débil es la carne, El tesoro de la Sierra Madre y El niño del pelo verde. Uno de ellos invita a un señor a acompañarles a la función. Ya sentado frente a la pantalla, el hombre se asombra del tamaño de los actores. El niño le dice: es que están proyectados sobre un telón. En realidad son sombras, pero sombras especiales que dan luz. La vida no tiene conflicto central, y es posible que todos seamos actores secundarios en nuestros propios dramas. Esa idea tragicómica estuvo en el centro de muchos devaneos del cine de Ruiz, pero al final, como los mejores maestros de ese Hollywood que él decía mirar con tanta distancia, Ruiz supo que la vida real es la memoria de las apariencias, mientras que la pantalla del cine es el único lugar donde las personas viven por siempre. Esto fue El Contador de Películas. Soy Daniel Villalobos. Hasta la próxima.